La realidad aguarda siempre agazapada en el presente. Es hija de las sombras. Dura apenas un instante y luego desaparece. De ella no quedan sino recuerdos, recuerdos que luego crecerán como crecen las plantas, lenta y silenciosamente en nuestra memoria, hasta convertirse en algo más, en algo nuevo, hasta convertirse en literatura. La memoria es el laboratorio donde uno recrea las cosas, no donde uno las revive, uno hace y rehace con la memoria. Nadie, pero de verdad nadie hizo tanto con la memoria como Gabriel García Márquez, ese maravilloso escritor imposible. Hola, ¿cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Y ahora, por fin, vamos a hablar en agosto nos vemos la novela póstuma de Gabriel García Márquez, este maravilloso escritor colombiano, ese maravilloso escritor mexicano, latinoamericano y universal que nos ha dado tanto y que nos legó 3 o 4 obras maestras. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, dar like, comentar, si son nuevos en este espacio son bienvenidos y los invitamos, si les gusta el contenido que hacemos en este espacio, a suscribirse, activar la campanita para que se les notifique cada que haya una nueva reseña. Y ya saben que estamos tanto en YouTube como en Spotify, como en Amazon Music. Aparece, por fin, en agosto nos vemos, ya se había anunciado desde hacía meses que venía esta novela póstuma que había escrito García Márquez al inicio de siglo y que había quedado sepultada. ¿Acaso aparece no sin cierta polémica? El mismo escritor maravilloso Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, condenó la salida de esta novela apelando, perdón, a que, a que el mismo García Márquez la había dado por fallida y que él no quería que saliera. Algo de esto hay al inicio de la novela, donde en una especie de pequeño prólogo los hijos de Gabriel García Márquez nos cuentan un poco su versión, su fe de hechos, en la cual comparten el por qué deciden que sí merecía la pena que saliera esta novela publicada. De García Márquez vamos a hablar poco porque, por un lado, todo, todo se sabe, por un lado, no sé si haya algo más que decir, y por otro lado, nos llevaría un espacio aparte completo para hablar de él, de su maravillosa vida, de sus viajes alucinantes que empezaron con aquel viaje en el que acompañó a su madre a vender la casa de los abuelos y que acaso ese viaje tomó la forma de destino y le reveló, como suelen ser las profecías, así súbitamente, su destino de creador de palabras, su destino de profeta, de alguna manera también. Eh, de, eso, de eso sería mucho, entretenernos en todas las vueltas, en cada libro que escribió. Eh, sí decir, acaso de manera casi anecdótica, que nace en Aracataca un 8 de marzo de 1927 y que nos abandona un jueves santo de abril del 2014. Estamos a punto de conmemorar 10 años de su partida. Él se va el 17 de abril, el mismo día que nos abandonó también Sor Juana Inés de la Cruz, y como ya dije, un jueves santo, que fue el día en que murió en 100 años de soledad su maravilloso personaje de Úrsula Iguarán. Esta novela pertenece a un grupo de novelas que García Márquez estaba escribiendo y que estaba proyectando a inicios de siglo y que por evidentes razones de salud ya no pudo concluir. ¿De qué va? En agosto nos vemos. En agosto nos vemos es una novela muy breve, apenas alcanza las 100 páginas, es una novela que uno se lee en una sentada literalmente y que uno disfruta enormemente. ¿De qué va? En agosto
nos vemos. Es la historia de Ana Magdalena Bach, una mujer ya entrada, ya muy entrada en sus 40 años, y ese 16 de agosto va a visitar a una isla que está muy cerca de donde ella vive, la tumba de su madre, como lo hace cada año. Su madre, por razones que le son desconocidas, eligió ser sepultada en ese lugar, y ella cada 16 de agosto va a visitar su tumba, llega al puerto, toma el mismo taxi que la lleva al mismo hotel, pasa a recoger con la misma persona el ramo de gladiolos que depositará en la tumba, y va al panteón y se queda con su madre un momento para regresar después al hotel, pasar la noche y regresar al otro día temprano a su casa, a seguir cumpliendo, digamos, con sus funciones de mujer casada hace un montón de años, de mujer casada con el hombre que fue el único novio, de madre de 2 hijos. Pero esa noche, ese 16 de agosto, en el que arranca esta historia, Ana Magdalena decide, cuando está en el hotel, está cansada, posterga incluso el momento de meterse a bañar a la siguiente mañana cuando ya fuera a tomar el barco de regreso. Pero se siente un poco, digamos, entusiasta, se siente animada y baja al bar del hotel a comer algo, a beber una copa de ginebra, que es el único alcohol que se permite. Y conoce en ese lugar a un hombre joven, y movida quizá por el calor del Caribe, movida quizá por el calor de los tragos, o movida quizá por una suerte de deseos que no le pertenecen y que por tanto no reconoce, pasa la noche en su cuarto con este hombre, con el cual a la hora de despertar ya no está. Ella despierta con las primeras luces del día, la habitación apenas se está iluminando y se da cuenta que su acompañante ha desaparecido. Y ella empieza a ser dominada y asaltada por una serie de culpas, por una serie de remordimientos, porque es la primera vez en toda su vida que pasa la noche con un hombre que no es su marido. Y vuelve a casa y empieza a transmutarse en ella una suerte de revolución de deseos crepusculares o de deseos otoñales, digamos, un tema que es perfectamente reconocido y que es quizá la gran obsesión de García Márquez, los amores otoñales. Él incluso alguna vez contó que cuando él leyó Pedro Páramo, los amores desaforados de Pedro Páramo con Susana San Juan le parecían más arrebatados y más dramáticos, porque él los imaginaba a estos dos personajes en el final de sus días y no en sus años 30, que es los que sí tenían en la novela del maravilloso escritor Juan Rulfo. Por eso es que él también, cuando escribe esta obra de arte, esta obra que se antoja imposible, que es El amor en los tiempos del cólera, que no es otra cosa que la historia de los amores y de los infortunios de sus padres, de sus propios padres, los culmina justo en la vejez. A él le encantaba este tema, ni qué decirlo, justo de la última novela que él alcanzó a publicar en vida, que es Memorias de mis putas tristes, donde tenemos a este personaje octogenario que que como regalo de cumpleaños, presuntamente el último, quiere estar con una mujer más joven. Entonces, el tema del amor otoñal, del amor crepuscular, del deseo, cuando ya toda, todo signo de destino dice que debía de haberse agotado, permanece y permanece con mucha fuerza. Eso es algo que le está pasando, digamos, en este momento a Ana Magdalena Bach, y entonces va a dar paso justo a esta gran transmutación. La novela se divide en 6 capítulos, y cada capítulo va a representar un año, un salto anual al siguiente 16 de agosto, en el que ella volverá irremediablemente a la isla, y que por esa noche, por esa única noche del año, se va a permitir estar con un hombre anónimo, y estos encuentros le van a ir, digamos, develando algunos secretos que tienen que ver quizá con las razones ocultas que había en su madre y los porqués decidió ser
sepultada en esta isla. Esta es la trama, es una novela de trama sencilla. Hay que decir que justo parte de la dinámica o de la polémica que se generó a partir de que iba a salir, de que se sabe que iba a salir por fin este libro, tenía que ver precisamente, que son las cosas de las que ya mencioné, que se agarraba el propio Salman Rushdie, en que García Márquez no la encontraba terminada, pese a que, digamos, el manuscrito se terminó, había 5 versiones de ellas. De esto nos dará cuenta el editor del libro, que ahora les digo el nombre que se me escapó, Cristóbal Pera, que fue su editor justamente a partir de las memorias de mis putas tristes y de Vivir para contarla y del libro dedicado a los discursos que dio, a los discursos públicos que hizo. Él cuenta justo al final de la novela cómo fue la reconstrucción de este manuscrito a partir de las 5 versiones que había de la novela, a partir de los propios recuerdos que tenía la secretaria particular de García Márquez sobre cómo la fue configurando, al grado que había, digamos, un mapa bien trazado de las correcciones que había que hacer, porque había anotaciones muy claras sobre que tal capítulo de la versión 2 le parecía el mejor terminado frente a las otras versiones, o tal frase del capítulo 4 revelaba mejor el misterio de un hombre que se aparecía de forma fantasmal, digamos, frente a Ana Magdalena, que lo que hacía en las otras versiones. Y es así como se va reconstruyendo eh, esta, esta historia. Entonces, la novela, digamos, en términos formales, sí fue terminada. Lo que no fue, fue corregida. Eso fue el trabajo laborioso que hizo su editor. Y esto a mí de entrada no me parece en ningún sentido un crimen. La mayoría de los escritores, cuando encontramos un editor que entiende de la misma manera el lenguaje como lo entendemos los autores, encontramos en esta persona eh, una depositaria de nuestra fe, digamos, y confiamos casi a ciegas cuando son buenos editores y nos hacen recomendaciones puntuales sobre tal o cual puntuación o sobre tal o cual cambio de palabra o sobre tal o cual uso de formas, ¿no? Y eso es lo que pasa con este libro. Y entonces, lejos de lo que yo esperaba, porque sí confieso que me acerqué al libro con cierto temor, aunque también con muchísima ansiedad, al grado de que en cuanto me llegó el libro, lo abrí, me preparé una bebida, la dejé a la mano y me senté a leerla y no me levanté del sillón hasta que no la terminé. Confieso que había cierto temor de encontrar en ella una novela mal lograda, para decirlo de manera muy clara. Y no fue así, es una novela muy bien lograda, una novela sí escrita, sí tiene ciertas carencias de profundidad psicológica, porque es una novela, mucho de esto tiene que ver con su brevedad, por supuesto. Es una novela que se apega estrictamente a los hechos más verificables, es decir, a lo que hacen los personajes y a lo que dicen los personajes. Pero esa profundidad psicológica, ese temblor de alma que siempre ha habido en los personajes que habitan todas las novelas de García Márquez, esos momentos donde podemos ver, no sé, se me ocurre ahora, a Amaranta ya dejándose morir de vieja y todavía escuchando las pianolas de Pietro Crespi, o esas noches de muerte que padeció Florentino Ariza por el abandono de Fermina Daza. De pronto sí lo sentí ausente, pero la prosa, esa forma de adjetivar tan maravillosa que tenía García Márquez, esa sí está. Es una novela, también queda claro, que pertenece a la última etapa de su obra, es decir, carece de toda esa magia que ocupó el cuerpo central de sus libros, todas esas perlas, digamos, engarzadas a ese gran collar que era o que es Macondo y todo el universo de los Buendía. Todo eso no está, esto es más cercano a las obras, por decir algo, de los 90 para acá. Estoy pensando, por supuesto, en Del amor y otros demonios y en la ya mencionada Memorias de mis putas tristes. Es una novela
de alientos más cortos y eso, de amores crepusculares. Y esto lo insisto y lo repito, porque justo Cristóbal Pera nos comenta que todo esto venía de un proyecto en el cual García Márquez lamentablemente no logra terminar, donde él quería hacer un grupo de novelas, 4 o 5 novelas, todas muy breves, de no más de 150 páginas, que todas tuvieran como tema eso, el amor otoñal, el amor en la vejez, el deseo sexual, el deseo por la piel del otro en la edad más avanzada. Y de ahí que es cuando uno se da cuenta que si leemos en esa clave esta novela y releemos en esa clave las memorias de mis putas tristes, ya no son novelas que se queden cortas frente al resto de las obras maravillosas de García Márquez, que es digamos, lo que más se le acusó en aquella obra que promovía de alguna manera ciertos valores que ya habían quedado en ciertos valores, no me equivoco al usar la palabra, ciertas costumbres que habían quedado ya en el olvido y que resultaban un tanto nocivas, bastante tóxicas, por decirlo con un lenguaje más actual. Entonces, vista así, en agosto nos vemos y las memorias de mis putas tristes tienen que ver con ese proyecto que estaba explorando un García Márquez ya viejo, porque no olvidemos que García Márquez es uno de los premios Nobel más jóvenes que se han dado. A él le dan el premio Nobel en 1982, es decir, unos años, apenas unos años después de haber cumplido, perdón, antes de cumplir los 50 años. Y escribe El amor en los tiempos del cólera muy cercano a sus 50 años. Es decir, él escribe estas grandes historias de amor antes de que él fue, de amor otoñal nuevamente, antes de que él llegara a esa edad. Entonces, este García Márquez, ya entrado en sus 70 años, ya envejecido, ya con sus fuerzas mermadas, con su espíritu mermado, emprende o decide emprender esta última aventura que iba de la mano justo mientras iba escribiendo sus memorias, mientras iba poniendo en orden esos 5 tomos que resultaron en la conjunción de su obra periodística. Entonces, emprendió justo las últimas embestidas de este animal feroz que quería mostrar todavía que podía crear todavía obras inolvidables. Entonces, digamos, ese agotamiento se nota, esto lo sabemos, por ejemplo, también no hace mucho se publicó le dedico mi silencio, la última novela de Mario Vargas Llosa, y podemos entender por qué él mismo decide cerrar ya su obra, ponerle punto final. Es un hombre ya muy agotado, un hombre de más de 80 años, que entiende que iniciar un esfuerzo nuevamente por escribir otra novela es algo que no va a alcanzar a terminar. ¿Por qué? Porque esta generación, estos últimos testigos de aquella maravillosa cosa que fue conocida en el mundo como el boom de la literatura hispanoamericana, ya estaba dando, digamos, esos últimos estertores de muerte, digamos, ya se había agotado, aunque justamente en los últimos meses han estado más vivos y diciendo que no han acabado de luchar. Esto lo digo, por supuesto, también sumando a la novela de Mario Vargas Llosa, el libro que salió de las cartas del boom, donde nuevamente el nombre de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa y de García Márquez volvieron a dominar, como cuando eran esa pléyade de jovencitos, volvieron a dominar las ventas en todas las librerías del mundo. Eso es lo que está pasando con esta novela, que no es menor, que no es que merece ser la pena leída por sí misma y no por la anécdota que implica ser la novela póstuma de Gabriel García Márquez, que es un suceso, por supuesto, importante y que es, por supuesto, un suceso mayúsculo. Pero la obra, y esto sí es para mí lo más importante de recalcar, la obra vale por sí misma, la obra tiene un valor por sí misma, tiene todavía estos últimos vestigios de esa prosa inalcanzable que logra el único escritor posible, que es Gabriel García Márquez, este escritor imposible y maravilloso y milagroso que es Gabriel García Márquez. Sí decir, hay que ser también muy claro en esto, que no es una novela con la cual yo recomendaría a un joven, a una joven que estén apenas empezando a leer a García Márquez, que el nombre le suena ahí como héroe de la patria, son esos
nombres ya escritos en bronce y que ya tienen incluso pátina sobre ellos. No es una novela a la que yo les recomendaría a ellos que empezaran, porque ciertamente es una novela que implica ya entender de qué se trata el universo y la prosa de Gabriel García Márquez, esta forma tan poética de escribir, esta forma tan barroca de concebir el tiempo, de irlo enredando y de entender cómo se mueve y cómo se desplaza, cómo se desplazan, perdón, sus personajes en él. A ellos, a ellas, yo les recomendaría que empezaran, por ejemplo, con libros maravillosos como Los Cuentos Peregrinos o como la misma novela corta del amor y tiempos demonios, del amor y otros demonios, y de ahí ir entrando en este universo que no dejará de deslumbrarlos. Nada, es una obra maravillosa, es un gusto que todavía hoy uno pueda ir a una librería y encuentre nuevos libros de estos autores que nos han legado tanto y que han legado tanto para la literatura universal, para la literatura hispanoamericana. Hasta aquí llegamos. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos muy pronto, muy pronto con una nueva reseña.